Ya miren, este es el ejercicio que tengo preparado para usted hoy día. Es solo uno, ¿ya? Consiste de carga axial. Entonces, dice así. Dos barras cilíndricas, una de acero y la otra de latón, están unidas en C y retenidas por soportes rígidos en A y E, ¿ya? Determina las reacciones en A, E y la flexión del punto C. ¿Qué quiere decir flexión? Básicamente que calculen un delta, ¿ya? En ese punto. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo en cuestión se estima ese delta. ¿Ya? Sabiendo que el módulo de Young del acero es 220 gigapascales y el módulo de Young del latón es 123 gigapascales. Y aquí hay un esquema, creo que presenta en sí el enunciado. De primeras podemos ver que, bueno, acá está estos dos especies de soportes, por así decirlo, que hacen que la figura en sí no pase ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿ya? Es decir, la figura sí que hay como empotrada, que no se pueda mover, ¿ya? Pero eso no quita de que a través de fuerzas internas esta figura sienta o presente una leve elongación o alargamiento al interior. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con alargamiento? Que está como por así decirlo, es un alargamiento súper leve, ya no pienses que se va a mover un metro, no, eso es imposible, pero sí presenta un poquito de desplazamiento interno, ¿ya? Eso es lo que nosotros en cuestión aproximamos y estimamos mediante la ecuación de carga axial y la calculamos, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estar trabajando. Primero que nada, ¿por qué utilizamos el concepto de carga axial? Bueno, ustedes pueden ver que esta figura, por así decirlo, está en una dimensión prácticamente, ¿ya? No existen fuerzas en Y, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestro sistema, ups, está muy feo ahí, nuestro sistema de referencia así, X, Y, no existe ninguna fuerza o carga en la dirección Y, ¿ya? Ya sea positiva, negativa, da lo mismo. Por lo cual, si nosotros intentamos resolver esto utilizando lo que es la estática, es decir, sumatoria de fuerza, nos vamos a encontrar que solo tenemos fuerza en la dirección X. Y al no haber fuerza en la dirección Y, eso nos deja imposibilitado poder utilizar el balance de momentos o torque, ¿ya? Ya que no existe ninguna fuerza perpendicular. Así que ahí es donde nace este concepto de carga axial y ahí obtenemos otra ecuación que nos permite poder resolver el sistema, ¿ya? Porque si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, ¿qué fuerza vamos a tener? Por ejemplo, si nosotros estimamos que esta fuerza va a ir hacia acá, por ejemplo, en la va a haber una reacción ahí en esa dirección, y en E va a haber una reacción de esta forma, sí, R sub E, ¿ya? ¿Qué hacemos? Hacemos el balance de fuerza, descubrimos que R E eh, menos RA, ¿cierto? Más esos 65 más 40 newtons son 105, ¿cierto? Igual a cero. Y ahí tendríamos una ecuación en la cual tenemos dos incógnitas, por lo cual no podemos resolver este sistema. Entonces, ahí es donde acudimos al concepto de carga axial y encontramos otra ecuación. Y ahí podemos resolver el sistema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de qué es el concepto carga axial y para qué sirve? ¿Ya? ¿Y en qué caso se aplica? Sí, igual tengo dudas en eso. Dime eso, esto de tema de carga axial se puede usar como en ejercicios tipo cuando tenés fuerzas en direcciones como de Y, o si estuviera más de una dimensión de X, o si como si las cargas estuvieran en X y en Z. No. Lo que pasa, o sea, el ejercicio pre-certamen, igual nosotros aplicamos el concepto de carga axial, pero ojo, carga axial ustedes tienen que verlo siempre de forma unidimensional, es decir, solo en un eje, ya sea X o Y, ¿ya? No pueden hacerlo en dos, por así decirlo, que es donde va tu pregunta, ¿ya? Si ustedes se fijan Y, acá, ven- nosotros hicimos el balance de fuerzas solo en X. En Y no había ninguna fuerza, ¿cachai? Entonces, por ende, y el peso aquí no está involucrado. el peso, mira, nosotros en sí, la fuerza peso no la trabajamos tanto en sí. En sí la hemos visto en algunos ejercicios como distribución de carga, ¿ya? Eso vendría siendo el peso,
¿ya? Pero para estos tipos de problemas, utilizar el peso igual no nos entrega demasiada información, ¿ya? Porque igual tampoco nos entregan lo que es la masa, por ejemplo, ¿cachai? Ya, sí, entiendo. Entonces, en sí, nosotros tenemos que trabajar con las cosas que nos da el enunciado, ¿ya? ¿Alguna otra duda? O sea, siempre cuando no tienen una masa y hay un ejercicio así, como que conviene meter el tiro carga axial. Sí, más que nada cuando tengas fuerza en un solo eje, ¿ya? Cuando tengas fuerzas que están solo dispuestas en un solo eje, como es en este caso, pues siempre tienes que aplicar el concepto de carga axial, porque te vas a topar en un sistema de ecuaciones, o sea, te vas a topar con una ecuación que tiene dos incógnitas y no vas a poder resolver, ¿ya? Entonces vas a tener que buscar otra ecuación para poder resolver tu ecuación inicial, por así decirlo, ¿ya? Y ahí donde recurres al concepto de carga axial. ¿Te queda Ya, más? buenísimo, entendí. Ya, genial. Sí, sí, pero claro. Ya, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? O cómo acostumbro yo a resolver este tipo de ejercicio. Primero que nada, hago el balance de fuerza de la figura en general, ¿ya? Considerando la figura completa. Voy a usar un color que esté negro. ¿Ya? En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a asumir algunas direcciones de fuerza. En este caso, yo voy a asumir que la fuerza va en este sentido. Va a haber una reacción en A, ¿ya? Que va así. Y va a haber una reacción en E que va hacia acá, ¿ya? Entonces, voy a hacer un balance inicial de fuerza. ¿Ya? Voy a definir un eje de coordenadas, ¿ya? En este caso voy a definirlo así, que va a ser positivo ahí, ¿ya? Y el eje igual lo voy a definir, pero obviamente no se va a utilizar. Entonces, hacer sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos RA más RE más esa fuerza de 65 newton, yo la voy a llamar B sub X. ¿Ya? Voy a tirar para acá y voy a decir que B sub X es igual a 65 kilonewton. ¿Por qué voy a trabajar todo el problema algebraicamente y después al final, ya cuando tenga todo despejado, voy a colocar numeritos? Entonces voy a colocar acá de su X es igual a 40 kilonewton. ¿Ya? Voy a definir también esa fuerza de 40 kilonewton como T sub X. Yo las voy a contabilizar acá. Igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí está lo que yo les decía, que no tenemos cómo resolver esta ecuación, dado que hay dos incógnitas. Entonces, lo único que voy a hacer es despejar acá estas dos. Las voy a dejar igualadas a esto que está acá. ¿Ya? Voy a dejar esta ecuación acá en stand-by. Y ahora vamos a aplicar lo que es el concepto de carga axial. ¿Cómo empezamos? Bueno, esta forma de resolver los problemas, básicamente tenemos que ir haciendo cortes sucesivos en las figuras, ¿ya? Les explico. Por ejemplo, vamos a partir, ¿ya? Y esto es muy importante, que definan en qué dirección van a ir haciendo los cortes, van a ir considerando las figuras. En mi caso, yo voy a partir de izquierda a derecha, es decir, voy a partir en el punto A y voy a llegar hasta el punto E, ¿ya? Entonces, si parto en el punto A, yo voy a considerar esa reacción en A, ¿ya? La cual la voy a destacar en rojo, acá, R sub A, y voy a avanzar, 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 y me voy a detener justo antes del punto B, ¿ya? Voy a hacer aquí un pequeño dibujo, a ver, voy a señalar acá el punto B, ya. ¿Por qué me detengo un poquito antes? Ya, esto es leve, una distancia súper mínima, porque ahí ya se agrega otra carga, ¿ya? Se agrega una carga de 65 kilonewtons, ¿ya? Entonces, cada vez que haya un cambio en la geometría, ya sea que disminuya el radio o aumente el radio, ¿ya? O diámetro, ya que nosotros trabajamos en diámetro en sí, yo voy a detenerme, ¿ya? Cada vez que se agregue una carga, ¿ya? Ya sea de un sentido positivo o negativo, da lo mismo, o cuando
haya un cambio en la geometría en sí. Por ejemplo, acá no hay un cambio en la geometría, seguimos estando en un diámetro de 44 milímetros, pero se acaba de agregar acá justo antes, acá en el punto B, se agrega una carga de 65 kilonewton o una fuerza. ¿Ya? Entonces yo voy a detenerme un poquito, una distancia levemente antes de ese punto. ¿Ya? Y voy a analizar cuál es el alargamiento que obtengo hasta ahí. ¿Ya? Y voy a también a utilizar el concepto de lo que es las cargas internas. ¿Ya? En este caso, acá voy a señalizar una carga interna, la cual va a ser de un valor de N1. ¿Ya? Entonces hago el balance primero que nada, le hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y va a ser menos R sub A más N1 igual a 0. Entonces despejo N1, R sub A. ¿Ya? Y aquí ahora cuando vamos a utilizar la ecuación de carga axial, que es la siguiente. Nos dicen que delta, ¿ya? El alargamiento que va a ocurrir desde A hasta B es igual a N1, ¿ya? La fuerza, en este caso una fuerza interna, multiplicado por esta distancia o este largo L sub A, o sea, a L a B, ¿ya? Cuyo valor ya lo conocemos, que es de 180 milímetros, ¿ya? Aquí lo voy a colocar, dividido lo que es el módulo de Young, ¿ya? En este caso el módulo de Young del acero, multiplicado por el área, ¿ya? En este caso va a ser el área de esto, ¿ya? De toda esta figurita, el área transversal, cuya área va a estar dado como el área de ese acero, ¿ya? A sub A, que va a estar ahí, ¿ya? ¿Por qué considero la distancia L a B? ¿Ya? Porque, como les dije anteriormente, ya yo me voy a detener un poquito antes de toparme con la carga P, o sea, con esa carga P sub X, ¿ya? Bueno, aquí es donde viene un tema de aproximaciones más que nada. Como va a ser tan leve esa distancia que me voy a detener, acá obviamente lo exageré, más que nada para explicar, pero en sí es una distancia muy leve antes de llegar a lo que es los 65 kilonewtons. Por ende, la voy a tomar como si fuera ese largo AB, ¿ya? Y bueno, ahí tengo ya planteada mi ecuación de delta desde A hasta B, ¿ya? Esto nos indica un alargamiento de la figura, ¿ya? Un alargamiento que obviamente nosotros no lo vemos, ¿ya? Pero sí lo contabilizamos, ¿ya? Porque esto, ¿cuál es el tema? El tema de carga axial es que van a ir múltiples alargamientos, múltiplos delta hasta llegar al final de la figura. Obviamente acá la suma de todos esos delta va a ser igual a cero. ¿El por qué? Bueno, porque la figura está, por así decirlo, empotrada, está sujetada a ambos extremos. Por ende, la figura en sí no se va a alargar ya más. Va a llegar hasta ahí nomás. No se va a pasar más allá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaría si es que este empotramiento o esta pared que está acá en E desapareciera? Bueno, ahí donde la figura se va a alargar levemente más, ¿ya? Es un alargamiento o una deformación súper pequeña, ¿ya? Pero que ocurre en los materiales, ¿ya? Se ha detectado. Entonces, eso. Entonces ahí tenemos tenemos nuestro primer delta. Vamos a escribirlo en función de las variables, en función de R sub A, ¿ya? Porque es la variable que vamos a despejar después. Entonces va a quedar R sub A, L a B, el módulo de Young del acero, y el área de esa sección, la cual corresponde al acero, ¿ya? Tenemos cómo calcular, bueno, tenemos el módulo de Young, tenemos cómo calcular el área, sí, porque nos dan los diámetros, ¿ya? Nos dan el diámetro de acá del acero, ¿ya? Por ende podemos calcular el área transversal como pi diámetro al cuadrado sobre 4, y también tenemos el largo AB, ¿ya? El cual es de 180 milímetros. Así que lo único incógnita que nosotros tenemos es RA. Bueno, vamos a seguir con otro trozo. Ahora vamos a continuar con la figura que teníamos en delante, ¿ya? Pero ahora vamos a tomar un poquito más de sección de esa figura, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Y acá va a estar el punto C. ¿Por qué no considero el punto C?
o llego hasta ese punto, hasta ese límite en C, porque después, pasado C, hay un cambio del área, ¿ya? Hay un cambio del área transversal, por ende, ahí me detengo y contabilizo todo lo que tengo hacia atrás. Entonces acá voy a contabilizar ahora la carga P sub X, ¿ya? Acá recordemos que uy, va a estar acá la reacción en A, ¿cierto? Nosotros tenemos que esta distancia hasta acá es L a B. Y bueno, vamos a hacer la misma aproximación que antes. Esto va a ser BC. Ya. Ahí tenemos todo. Y vamos a dibujar nuestra fuerza interna, que es la que va, por así decirlo, alargando, pseudo alargando esta figura, ¿ya? La cual va a estar acá. La cual la vamos a llamar como N2. Primero que nada, hacemos el balance de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos RA más BX más N2 igual a 0. Si ustedes se fijan, yo tomé N2 en el mismo sentido que tomé N1. ¿Ya? Eso es muy importante, que ustedes siempre cuando resuelvan estos ejercicios, si ustedes saben que si ustedes por ejemplo quieren partir igual que yo, de izquierda a derecha, y ustedes saben que, o estiman que la carga va a estar, o la reacción, lo que sea, va a estar hacia la izquierda, ustedes siempre consideren esta fuerza N, N sub 1, N sub 2, cualquiera sea, en sentido contrario, o sea, claro, en sentido contrario, hacia la derecha, ¿ya? Y la utilizan así siempre, ¿ya? Cada vez que calculen un delta, siempre hacia la derecha si es que están partiendo de la izquierda y saben que la carga o la reacción está en sentido hacia la izquierda, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque si ustedes utilizan N2 hacia acá, ¿ya? Supongamos que ese es N2 ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí estarían comprimiendo la figura, ¿ya? Por ende tendrían que contabilizar un signo negativo al momento de calcular los delta, ¿ya? En este caso este Disculpa, delta sería negativo, ¿sí? Felipe. En el caso de que fuera, eh, uno se puede guiar, por ejemplo, con la primera fuerza que empieza, por ejemplo, el RA. Se Ujú. sabe que es como de tensión. Entonces, los que están en el extremo, por ejemplo, el N2, tiene que ser para afuera. ¿Uno se puede guiar con eso o no? Eh, a ver, ¿puedes repetir un poquito? Que- Que, por ejemplo, si el RA fuera de compresión y fuera apuntando el RA hacia la derecha, Tú dices que, ¿no por ejemplo, fuera asumiríamos? así, el RA. Claro. ¿Podríamos asumir que N2 también es hacia adentro ya que está comprimiendo por un lado? Sí, también. Lo que pasa es que, claro, ahí tendrías que contabilizar un signo negativo, ¿ya? Pero no, claro, porque tú dices que fuera así, ¿cierto? Por ejemplo, Claro, el N, fuera- ya, entonces tú haces la sumatoria de fuerza, este acá, bueno, este sería positivo el R. Sería positivo y el otro sería negativo, así, igual a 0. Y tú despejas y obtienes esto, ¿cierto? claro. Ya, mira, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, a ver, ¿cómo se lo explico aquí que... Ya, mira. Por ejemplo, acá, claro, va a estar bien, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que ustedes hagan lo que es compresión, siempre tienes que contabilizar un signo negativo en el delta, ¿ya? Acá nosotros cuando asumimos como nuestro N2 hacia la derecha, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos expandiendo la figura, estamos alargándola, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, al alargar, nosotros estamos haciendo como algo, estamos contabilizando algo como positivo, ¿ya? En lo que es el convenio de índice de resistencia de materiales, ¿ya? Cuando uno expande una figura, siempre la contabiliza como algo positivo. Si uno comprime la figura, siempre lo contabiliza como negativo, ¿ya? Para que no se compliquen con este tema, eh, si- siempre traten de ver este N2 como algo que se está expandiendo, como algo que está alargando la figura, ¿ya? Por ejemplo, en este caso ya el R sub A yo lo estimé hacia la izquierda y puse el N2 hacia la derecha, ¿ya?
Si es que está esto así, como lo acaba de mencionar el compañero, también asúmalo para allá. ¿Ya? También. Porque así no van a tener que preocuparse por los signos del delta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? También se está expandiendo la figura. ¿Ya? Acá también. Si ustedes se fijan, el RSA está a la izquierda y el N2 está haciendo una fuerza hacia la derecha. O sea, están estirando la figura. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, acá es lo mismo. Por ejemplo, está el RSA hacia apuntando hacia la derecha, ¿ya? Pero Pipe, Y el N2 también está lanzando hacia la derecha. Está alargando la figura. ¿Sí, dime? si la reacción fuera más grande que N2, igual se achicaría, ¿o no? ¿Cómo? Si la reacción fuera en magnitud más grande que N2, igual se tendería a comprimir, ¿o no? Si la reacción fuera de magnitud más grande que N2. Eh, En el caso de abajo, en el caso de que la reacción apunte en la misma dirección que la reacción de que la fuerza de N2. es que en ese caso tú dices que RA mayor que N2. ¿Eso? ¿Sí? Lo que pasa es que eso no podría ser posible. O sea, es posible, ¿ya? Pero para el caso de estática que nosotros estamos trabajando, nosotros decimos que RA es igual a N2. ¿Cachai? Porque si es así, obviamente esta sumatoria de fuerza no sería igual a cero. Sería igual a la masa por la aceleración. ¿Cachai? Porque si ahí estáis viendo un cambio, no estaría, Puede ser como el no estaría signo, en pero el... tiene que ser igual para que la sumatoria sea igual a cero. ¿Cómo? Entonces, tienen que tener, pueden ser de distintos signos, pero la sumatoria tiene que ser igual Sí, a cero. siempre tiene que ser igual a cero. Aquí nosotros no Ahí, trabajamos con sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración o algo por el estilo. ya, vale. ¿Ya? Siempre igual a cero. Entonces, recapitulando. Siempre ustedes consideren esta fuerza N, N1, N2, la letra que ustedes quieran, como que estuviera expandiendo la figura, como la estuviera alargando. ¿Ya? Para que no tengan problema con los signos. ¿Se entiende ahora cómo funciona esto? ¿O lo explico de nuevo? Pero yo me quedé con una duda. En ¿Sí? el caso con tu método, ¿cómo uno podría darse cuenta al final, cómo uno se da cuenta de que el material se está comprimiendo? Ya. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá esta misma fuerza, el caso anterior, si estuviera así, ¿cierto? Ya, la vamos a asumir así ahora, ¿ya? Si yo coloco mi N2 así, ¿qué es lo que está pasando? Tengo dos fuerzas que están en sentido contrario, ¿cierto? En una figura, en una geometría. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo estoy haciendo que esta figura, estoy haciendo que esta figura se esté achicando por ambos lados, ¿cierto? Ahí es cuando se está comprimiendo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, mismo caso, R hacia allá, pero en este caso yo subo mi N2 como así? Este la está tirando para acá, pero a la vez este la está lanzando para acá. Entonces, ¿qué está pasando? La estoy alargando. ¿Ya? ¿Se entiende? No, no O, caché bien. Pero es que ahí supuestamente el N2 tiene la misma magnitud que el RA, po, ¿no? Para que esté en equilibrio. claro, supuestamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tiene, tú bien dices, la misma magnitud, pero están los dos en sentido, están en el mismo sentido. Entonces está pasando esto. RA más N2 igual a cero. ¿Cachai? Ahí, obviamente, cuando tú despejas, te encuentras que es igual a esto. Entonces N2 es igual a menos RA. ¿Ya? O sea, para conseguir el equilibrio, esta tendría que ser negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos asumiendo como las dos positivas y las dos están tirando para el mismo lado. ¿Cachai? Y ahí el tema. Ya, dale. ¿Ya? Quizás puede ser un Una poco... consulta. ¿Sí? En ese caso, el N2 tendría que ir en dirección opuesta, ¿verdad? Sí.
Lo que pasa es que acá, y ahí es donde está el tema, y por qué les digo yo que lo hagan de esta forma, porque ahí ya contabilizan el signo negativo. ¿Cachai? Si ustedes no lo hacen de esta forma, y es lo mismo que sale en el libro, si el libro lo hace de esta misma forma los convenios. Ya esto es un convenio de cómo tomar las fuerzas, estas internas que están acá, estas fuerzas N. Más que nada para que solo ustedes tengan que ir sumando los lambda 1, o sea, los delta 1, los delta 2 y los delta 3. ¿Ya? Y no tengan que preocuparse por el signo. Entonces, Pipe, independientemente del segmento en que estemos trabajando, como que el N va a tirar como hacia el lado positivo. Sí, siempre va a tirar como hacia el lado. Por ejemplo, bueno, igual si ustedes ahora, ese es otro tema. ¿Qué pasa si nosotros en vez de considerar la figura de esta forma, porque nosotros partimos de un corte, partimos desde la izquierda hacia la derecha? ¿Qué pasa si nosotros ahora la consideramos de la derecha a la izquierda? Es decir, partimos de este segmento cortito, donde nosotros asumimos una reacción así, ¿cierto? ¿En qué dirección debería ir la fuerza, esta fuerza N, para que estemos en un estado de alargamiento? Hacia la izquierda. Correcto, así. Mm. ¿Qué Entonces pasa si siempre ahora, por se tiene como que ejemplo, es así, la fuerza? ¿Hacia dónde tendría que ir? al mismo lado, Hacia la derecha. ¿Cómo? No entendí. izquierda. Bien. ¿Ya? ¿Alguien más iba a hablar o no? Parece que no. Ya. ¿Ven? Es más que nada de donde ustedes empiezan a considerar hacer los cortes. ¿Ya? Si ustedes quieren si ustedes quieren partir de izquierda a derecha, pues tienen siempre la fuerza N2 hacia la derecha. ¿Ya? Yo cacho que es más sencillo que lo vean de esa forma. Si quieren partir de derecha a izquierda, siempre tienen la fuerza N hacia la izquierda. ¿Ya? Lo que expliqué en delante era el por qué se hacía así. ¿Ya? Pero para no complicarlos más, háganlo de esa forma. ¿Ya? Si ustedes quieren partir de izquierda a derecha, siempre la fuerza N2 hacia la derecha, independiente de que por balance de fuerza quizás tenga que ser hacia el otro lado, ¿ya? Da lo mismo, siempre suman hacia la derecha. Ahora, si quieren Pipe, partir de derecha a izquierda, que sea siempre hacia la izquierda la fuerza N, Pipe, otra consulta. ¿ya? Por ejemplo, si ya, ese es el segmento de A a B, o a C, no sé, de A a B, pero si fuera como de B a E, también la fuerza, porque la reacción ahí sería diferente. La reacción como de B a E, ahí, no, en C, de C a E, por ejemplo. Ahí la ¿Ya? reacción de C sería como hacia la... Ah, pero es lo mismo, caemos en lo mismo. El N va a tirar hacia la derecha. Si tú estás partiendo desde E hasta A, ¿cierto? O sea, de derecha a izquierda, No, 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 no. Del segundo segmento, de C a E. ¿ya? Ahí sí, no, pero nada, da lo mismo al final. Es igual el N va a tirar hacia la derecha. Sí, pues si tú partes de izquierda a derecha, siempre tíralo hacia la derecha, ¿ya? Que siempre Y ahí, apunte el sentido hacia la derecha. Si tú lo tomas si partes desde la derecha a la izquierda, tómalo siempre hacia la izquierda, ¿ya? Hágalo siempre así. ¿El por qué es eso? Porque estamos considerando que estamos alargando la figura, ¿ya? No la estamos comprimiendo. ¿Se entiende ahora cómo es la convención de signos de esto? Sí, Felipe. ¿Sí? Ahí, ¿todos los demás entienden? ¿Un chat? ¿Sí? Ya. Es más que nada eso. Háganlo así mejor para que no se compliquen y no caigan como en algunos errores. Y entonces acá despejamos N2 y va a ser igual a RA menos B sub X. ¿Ya? Y ahí tenemos cuánto vale N2. Entonces calculamos nuestro delta. En este caso va a ser un delta que va desde B hasta C. ¿Ya? Y va a estar dado por N2, el largo BC sobre E sub A y A sub A. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a RA
menos bx LBC sobre E sub A y A sub A. ¿Ya? Ahí tenemos ese trazo contabilizado. Ahora nos vamos desde el C al D. Entonces, para considerar eso, nosotros también volvemos a nuestra figura. ¿Ya? Y ahora hay un cambio de diámetro. ¿Ya? Y vamos a llegar hasta el punto, hasta acá. Y acá va a estar el punto, uy, lo alargo mucho. No es necesario. Ahí. Y acá va a estar el punto D. ¿Ya? Disculpa, Felipe, ¿Sí? buscando como la lógica de por qué estamos haciendo esto, la relación que vamos a hacer con o lo que cambia la distancia, ¿cómo lo vamos a utilizar para despejar las ecuaciones? Ya, No mira. sé por qué Ahí es no. donde viene el tema. Te adelantaste un poco, pero vamos paso por paso. ¿Ya? Ya. Vamos paso por paso. Ya, entonces acá tenemos R sub A, ¿cierto? Nosotros sabíamos que justo en el centro de esta cosa iba a haber una carga hacia la derecha, ¿cierto? Que nosotros llamamos P sub X. Y acá, en este punto, voy a tomarlo como este. Acá, bueno, acá mejor dicho, acá vamos a tomar una fuerza N3. ¿Ya? Justo antes, un pelín antes de toparnos con D, con el punto D, donde también va a haber una carga de su X. Entonces, vamos a hacer el balance de fuerza. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser igual a menos R sub A más B sub X más N3 igual a 0. ¿Ya? Entonces despejamos N sub 3 y va a ser RA menos BX. Planteamos nuestro delta que va a ser desde, acá me falta el punto C, señalizarlo, ahí está el punto C. Entonces nuestro delta va a ser desde C hasta D, y va a estar dado por N3, el largo CD partido en el área, en este caso del latón, y el módulo de ya del latón, ¿ya? Porque ahora estamos en este dominio. Ahí, rojo mejor. En este dominio de acá, ¿ya? Y hay un cambio de material, ¿ya? Y también un cambio de geometría, ¿ya? Esto va a ser igual a R sub A menos B sub X dividido en el módulo de Young del latón y el área de esa sección del latón. Y todo esto multiplicado por LCD, ¿ya? Y nos queda un solo tramo. Vamos a volver a dibujar, ¿cierto? Y ahora vamos a, aquí en un instante antes, acá va a estar el punto E, ¿ya? Nosotros vamos a contabilizar las fuerzas que ya teníamos. R sub X, R sub A, aquí teníamos P sub X, ¿cierto? Acá está el punto C. Y acá teníamos, negrito mismamente, acá el punto D con una fuerza T sub X, ¿ya? Y nosotros vamos a tomar acá y vamos a contabilizar una fuerza N4, ¿ya? Y listo. También ustedes, como ya estamos llegando al final ya de la geometría, podrían ustedes, en este caso, decir por qué no consideramos nuestra carga N en el punto E y la llamamos simplemente la reacción N, ya que estamos terminando la figura. También es válido, ¿ya? Yo lo hago de esta forma, la verdad, porque ya me acostumbré y en sí, por lo que sale en la teoría del libro, eh, es así como se considera siendo más o menos estricto, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren decir así, es igual de válido, ¿ya? Si lo quieren considerar de esa forma, es igual de válido. Esto sería N4. Si ustedes se fijan, miren, vamos a tener sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos R sub A más BX más DX más N4. Y si usted recordamos,
R sub E hacia allá. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que el balance de fuerza que hicimos inicialmente, ¿ya? El cual era de esta forma. Si ustedes se fijan, N4 es igual a R sub E, ¿ya? Entonces, ustedes pueden considerar este N4 como R sub E. No va a haber ningún problema, ¿ya? Yo lo voy a considerar de esta forma, de acá. Despejo N4, que va a ser igual a R sub A menos Bx menos Dx, ¿cierto? Y planteo la ecuación de lambda, la cual va a ser desde t hasta e de n4 l de e, ¿ya? Y acá va a ser el área del latón y el módulo de Young del latón, ¿cierto? Reemplazo n4 que va a ser r sub a menos bx menos dx, todo eso por ld, dividido en área del latón, módulo de Young del latón, ¿ya? Ahora viene lo que preguntaban delante de su compañero, ¿qué vamos a hacer con todos estos delta? Bueno, los vamos a sumar, ¿ya? Si usted se fija, nosotros estamos considerando que esta figura va a tener un alargamiento, ¿ya? Que va a partir en A y que se va a ir propagando a lo largo de toda esta geometría hasta llegar al punto E, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? En sí, si nosotros partimos desde A hasta E, o desde E hasta A, el alargamiento total, ya, la suma total de estos delta va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la geometría en sí está en una caja, está empotrada, ya, por así decirlo, a ambos lados, por ende, en sí la geometría no va a sentir ningún desplazamiento, dado que acá, en A y en E, aquí nosotros vamos a tener nuestro dibujito. Espérenme ahí, ahí. Así. Dibujarla así, 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 así. Ya. Ahí la geometría va a estar estática, no se va a mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, va a estar fija. Entonces la suma de todos estos lambda, o sea, verdad, de todos estos delta, va a ser igual a 0. Es decir, la suma de el delta que va desde A hasta B, más la suma del delta que va desde B hasta C, más la suma del delta que va desde C hasta D, más la suma del delta que va desde D hasta E, es igual a 0. ¿Se entiende esa parte? Caso distinto, por ejemplo, sería que esto de acá estuviera libre, ¿ya? Y ahí, para poder resolver este problema, nos deberían de dar una distancia así, un épsilon, como era el caso de la guía presentada. Y en este caso sería toda la suma de estos delta igual a ese épsilon, ¿ya? Eso sería lo único que cambiaría si es que estuviera libre. Otro caso es que igual nos den la fuerza de de alguna de los puntos A o E, ¿ya? Las reacciones de alguno de los puntos, ya sea A o E, y nosotros nos pidan calcular cuánto vale ese delta, cuánto vale ese épsilon. También es otra opción, ¿ya? El ejercicio en sí puede sufrir variaciones dependiendo de los datos que nosotros tengamos. En este caso nos teníamos los datos de la reacción en A y la reacción en E, ¿ya? Es lo que estamos intentando buscar, ¿ya? ¿Se entiende cómo es la mecánica de este tema? Sí, sí. Algo conceptual sí que no entiendo. ¿A qué se refiere como la flexión en un punto, por ejemplo, dentro de la barra? La flexión, mira, es un término que, bueno, en sí yo encuentro que está mal empleado para este tema. Sería como el alargamiento en sí. El alargamiento total sufrido en C, ¿ya? Yo la llamaría así. Es básicamente, mira, nosotros cuando, esto igual es para la otra pregunta, pero lo voy a aprovechar de explicar al tiro. Nosotros tenemos un punto B, ¿cierto? Y acá tenemos el punto C. Nosotros partimos nuestro análisis desde el punto A hasta el punto E que se encuentra acá. Y acá está el D, ¿ya? Entonces, la flexión o alargamiento total del C vendría siendo sumar toda esta sección de acá. El delta sería sumar el delta AB
el delta BC, ¿ya? Y ahí nosotros más o menos imaginando, ¿ya? Tendríamos como una de alargamiento total o fricción total en C, como que sería hasta acá, ¿cachai? Más o menos, exagerando un poco. Eso sería como todo el alargamiento de esto, ¿Puede ¿ya? ser el alargamiento de CD y DE o no? Por supuesto, si tú, en este caso, si tú empiezas tu análisis partiendo desde E y llegando hasta el C, hasta el punto C, ahí sí, ¿ya? Pero en este caso, como nosotros partimos desde el punto A y llegamos hasta el E, nosotros consideramos esto. Por ambos lados debiera darte el mismo resultado, Ya, bueno. ¿ya? De hecho, da el mismo resultado porque esto es un ejercicio de certamen cuando yo lo tuve que dar, resistencia, y yo lo hice partiendo desde el punto E hasta la A, y ahora lo hice desde la A hasta la E y me dio lo mismo, ¿ya? Así que cualquiera de las dos formas es válida. Ya, continuamos entonces. ¿Ya? Voy a dejar esta figura ahí porque puede ser. Eh, ahí, ahí sí. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tocaría? Bueno, tocaría reemplazar cada uno de estos deltas, que ya tenemos las ecuaciones. ¿Ya? Aquí tenemos la ecuación obtenida para lo que es el delta desde E hasta E. Acá tenemos la ecuación del delta desde C hasta D. Acá tenemos la del B al C. Y acá tenemos la del A, chuta, la del A al B. ¿Ya? Entonces sería simplemente tomar estas expresiones y traerlas para acá y sumarlas todas. ¿Ya? Aquí vamos a ahorrar un paso en honor al tiempo, porque eso es simplemente ir reemplazando y voy a despejar. Ya si ustedes se fijan, todos los delta de todos los trapos que consideramos están en función de RA, ¿ya? R sub A, ¿ya? Aquí también está en función, aquí también está en función, ¿ya? Y aquí también está en función. Y todos los demás datos los tenemos o los podemos calcular, ¿ya? Entonces, simplemente despejando R sub A para obtener lo siguiente, ¿ya? Yo lo despejé y obtuve lo siguiente. Va a ser E sub A sub A más L de E, L del latón, el área del latón, más LCD sobre LE, o sea, L A del latón, el área del latón, más TX LE sobre E del latón y el A del latón. Todo eso dividido en AB, el área de acá, LBC, el módulo de Young del acero, más el área transversal de la figura compuesta de acero, LCD, L del latón, el área del latón, más LD sobre EL a L. ¿Ya? Si ustedes hacen el despeje van a llegar a esto. ¿Y ahora qué toca? Bueno, simplemente tenemos que calcular cuánto es el área A sub A, ¿ya? Y el área A sub L, ¿ya? Tenemos los diámetros, por ende simplemente pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y también tenemos el módulo de Young del acero, el del latón, y también tenemos las cargas o fuerzas P sub X y D sub X. ¿Ya? Entonces, lo voy a compartir ahora. Esto lo hice en Excel porque es más rápido. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pasé primero los datos. En este caso tengo que el B sub X es 65 kilonewton, ¿ya? Lo transformé a newton, ¿ya? Después el D sub X, mismo caso, teníamos 40 kilonewton, lo pasé a newton. Teníamos el módulo de Young del acero, el cual era 220 gigapascales, lo pasé a pascales, ya multiplicando por 10 a la 9. El E del latón, lo mismo, 123 gigapascales, lo pasé a pascales, ¿ya? El diámetro del acero, ¿ya? De la sección de acero, eh, era de 44 milímetros, lo transformé a metros, ya multiplicando por 10 a la menos 3.
Y lo mismo para el latón, ya eran 30 milímetros en este caso, y lo transformé a metros y me quedó en 0,03 metros, ya multiplicando por 10 a la menos 3. Los largos, AB, lo mismo, tanto en milímetros, los transformé a metros todos, ¿ya? Esos cuatro, desde AB, BC, CD, DE, ¿ya? El área, bueno, el área es simplemente el pi por el diámetro al cuadrado, en este caso el área del acero, de la parte de acero, es pi por el d sub a, ya elevado al cuadrado sobre 4 y del latón lo mismo. El diámetro del latón en este caso elevado al cuadrado sobre 4. Acá este T1 es en la parte de arriba de esta división, ¿ya? El numerador, ¿ya? Es decir, si se lo muestro, lo que es el término T1 es esto de acá arriba, ¿ya? Que está ahí. ¿Ya? Cuyas unidades, esto igual es muy importante que hagan un análisis dimensional de las cosas que tengan, ¿ya? Esto va a estar en metros, ¿ya? El término 2, el T2, es lo que va a estar acá abajo, ¿ya? Cuyas unidades, te hacen el análisis dimensional, y eso ya es tarea de ustedes, va a ser metros sobre newton, ¿ya? Al hacer la división, el newton va a quedar arriba y los metros se van, por ende está correcto. Hago la división de estos dos y obtengo que el R sub A es 64.450,23 newton. Ya ustedes lo pueden transformar a kilonewton, no hay ningún problema, ya. Pero eso, eh, eso es como un extra. ¿Qué es lo que queda? Bueno, calcular cuánto es la reacción en E. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, nosotros el sistema inicial que teníamos era que R sub A menos R sub E, ¿cierto? Es igual a Px más dx, ¿cierto? La suma de estos dos es igual a 105 kilonewtons. Chuta. 105 kilonewtons. ¿Ya? Entonces, fácilmente despejamos RE, ¿cierto? Y va a ser A R sub A, la reacción en A menos B sub X más D sub X, ¿cierto? Eso. Entonces, esto en Excel es rapidito. Simplemente copiamos como esa ecuación, damos los valores y listo. ¿Ya? Y obtenemos que R sub E es igual a menos 36.549,74. El menos que nos indica, bueno, que en sí, vamos a volver a la tablet, eh, voy a borrar estos dibujos. Eso que nos indica, bueno, nos dice que la reacción en E, como la habíamos asumido inicialmente que era hacia la derecha, ya en realidad es hacia acá, es hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es lo único que nos dice el signo negativo. ¿Ya? Eso ya ustedes lo manejan más que bien. Luego, ahora viene la parte en cómo vamos a calcular el delta total en C. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Vamos a volver acá. Bueno, como le había dicho antes, nosotros para poder calcular el delta total en C, nosotros vamos, primero que nada, hay que recordar cómo partimos. Nosotros partimos desde el punto A, ¿ya? Avanzamos, avanzamos. Acá, más o menos, en este punto nos encontramos con una carga B sub X hacia allá. Luego seguimos avanzando y llegamos hasta el punto C, ¿cierto? Acá hasta el punto C, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que calcular cuánto va a ser el delta total, asumiendo que se deformó o se desplazó una cantidad muy pequeñita así, ¿ya? Entonces, para poder calcular esto, es simplemente contabilizar lo que es el delta desde A hasta B, ya ese delta, y también el delta que va desde B hasta C, ¿ya? Hacemos la sumatoria de esos dos delta, ¿ya?
y encontramos cuánto vale delta C. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos, la ecuación de delta desde AB era, la tengo por acá anotada, eh, era R sub A por LAB sobre B sub A y el área A sub A. El del B a C era, era R sub A menos B sub X por L CB sobre el módulo de Young del acero y el área del acero, el área transversal. ¿Cierto? Hacemos la suma de esto. Como ya conocemos cuánto vale la reacción en A, tenemos todos los datos y podemos calcular cuánto vale delta C. Y eso está acá también en Excel. Primero calculo delta AB, va a estar dado por esto ya. Si usted se fija, en el C18 es la reacción en A, multiplicado por ALAB, dividido todo eso en el área transversal, que es lo que está acá, y también multiplicado por el módulo de Young del acero. ¿Ya? Ahí calculo delta AB, desde A a B. Y delta desde B a C es esto, que va a ser RA, R sub A menos B sub X, ¿ya? Multiplicado por LBC, dividido en el módulo de Young del acero y multiplicado por el área transversal de esa sección de acero, que está acá. Sumo ambos y obtengo que el delta C total es igual a 3.807 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Si se fijan, en un valor bastante pequeño, metros. ¿Ya? En milímetros será un poco más, pero uno está más relacionado con dimensiones en metro que en milímetros. Y eso, así respondían todas las preguntas del problema. ¿Tienen alguna duda? Para que vayamos revisándola. Si el cuerpo no hubiera estado empotrado en los dos lados, Ujú. el delta hubiera sido distinto de cero, ¿cierto? Sí, O sea, la suma de los deltas. sí, el delta, o sea, la suma de los deltas, claro, iba a ser distinto de cero. A Si hubiese ver, estado pero si, abierto un lado. ¿Ah? ya, y si está, mi duda es, por ejemplo, si está empotrado en cualquiera de los lados o no está empotrado en ningún lado, la suma de los deltas es el mismo valor, ¿cierto? La suma de los delta, ¿para cuál? ¿Para el C o en sí en general? En general. Ah, sí, sí, es la misma mecánica, es lo mismo. ¿Ya? Ahí tú asumes que se va a empezar tú asumes un punto de partida, ¿ya? Puede ser el extremo izquierdo de la figura o el extremo derecho y empiezas a hacer lo mismo que hicimos acá. Contabilizas la fuerza N, ¿ya? Si tú partes de izquierda a derecha, tú la empiezas a contabilizar hacia la derecha todo el rato, ¿ya? Caso contrario, si partes de la parte derecha, empiezas a contabilizar la fuerza N hacia la izquierda, ¿ya? Todo el rato. Pero es lo mismo. Al final, obviamente, vas a llegar a que la figura, la suma total de los delta puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué indica que si es positivo? Bueno, que indica que asumiste bien tu fuerza N, ¿ya? Y si es negativo, indica que en sí la figura se comprimió un poco. Eso es más que nada. No sé si se entiende. Sí, sí, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya creo que se entendió lo que quería mostrarles. Bueno, eso es básicamente lo que es carga axial. Existen otros ejercicios, voy a ver si encuentro uno para que puedan aplicar la fórmula de la integral, ¿ya? Para que, bueno, tengan que integrar algo, ¿ya? Voy a intentar de que la integral sea lo más difícil posible para que tengan que usar Wolfram o MATLAB, ¿ya? Ahí cualquiera de los dos software para que la puedan calcular. Eso. Les voy a detener un poco la grabación.